Este funciona de la misma forma, ya lo habíamos visto, es el mismo que manejamos ahorita. Este no necesariamente tiene que tener la portada en ambas partes. Este lo mismo, no siempre la portada es en ambas partes. Esta portada es diferente, si se dan cuenta. Esta portada es más cercana a una encuadernación tradicional. Este incluye amarre. Entonces, por ejemplo, este para un muestrario de chumbes en primaria puede ser bonito. Se carga en el bolsillo. Y pues como para no aburrirlos tanto, hay otras variaciones del mismo concepto. Esta es una de esas variaciones. A ver cómo se ve. Es variar la misma idea. Jugar con figuras. Se puede hacer libros triangulares, cuadrados, los rectangulares, pentagonales. Entonces la idea es que, y es algo de lo que vamos a hacer mucho énfasis, tanto el encuadernado como el taller son herramientas, no son la finalidad. Son herramientas para finalidades un poco más allá. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos quórum, vamos con el fanzine, que es el siguiente. No sé si falta esperar a alguien o arrancamos. Ah, bueno, nos falta una cosa. Nos falta que los compañeros nos comenten, los de Oaxaca y los de Colombia, sobre las preguntas, si conocían a Berichak, si conocen más escritores indígenas, de qué géneros, que nos comenten un poquito sobre eso. Una de las particularidades del taller es que la interacción es un poco más fluida de lado y lado. Y para nosotros es importante. Como en las bodas, hablen ahora o hablen para siempre. Andrés. Sí, como para dar respuesta a las preguntas del compañero. A Belichan no la conocía. Con relación a si conozco otros escritores indígenas, sí conozco, pero más está con mi contexto, ¿no? Del pueblo Misak. Entonces, por ejemplo, conozco a Teita Misael Aranda, que aproximadamente ha escrito 6 libros sobre el pueblo Misak. Está Daita Belino Dagua, que también ha escrito como 4 libros. Está nuestra Bárbara Muelas, que ella escribió o tradujo La Constituyente en 1991, pues en donde pues tuvo unos retos, por ejemplo, de lo que decía el profesor hace rato, de cómo poder convertir conceptos abogadiles o burocráticos en palabras que pues, se puedan entender por las comunidades indígenas. Entonces, era como tratar de traducir lo intraducible que estaban en la Constituyente de 1991, como por ejemplo la palabra minería, ¿no? Porque precisamente nosotros, bueno, las personas mayores que son netamente orales, por ejemplo, pues traducen o tratan de comprender las cosas de la realidad de los contextos. Entonces, por ejemplo, minería no existe en nuestro territorio. En Guambía no, ni existe, ni se da la práctica, ni tampoco se hace minería. Entonces era tratar de pensar desde dónde, cómo se puede generar esa palabra o ese silogismo minería, ¿no? Entonces llegan a tratar de asimilarlo con el suelo, que da un recurso económico y que pues eso siempre produce y que ese recurso económico siempre se da desde la raíz, que es la tierra. Entonces, Mama Bárbara lo que hizo fue combinar estas palabras como raíz, territorio y recurso, que finalmente en Namuiwam dio la palabra Piranchel. Entonces, Mama Bárbara Muelas ha sido también una de las referentes escritoras de nuestro territorio y que este año fue electa como
ella es lingüista y este año fue electa como integrante de la Academia Colombiana de la Lengua, cosa que no ocurría desde su fundación, que la fundación fue como, la Academia Colombiana de la Lengua fue fundada como para 1870 y algo, no recuerdo. Entonces es como el referente que se tiene. También hay otros compañeros, Mama Agustina Yalanda también, que es partera de nuestro territorio. Conozco a Silvia Cusicanqui, que es una indígena de Bolivia, y entonces, nuestro mayor Taita Lorenzo Muelas, que él escribió sobre la terrajería en tiempos de la recuperación de la tierra, con su libro llamado Con la fuerza de la gente, y que ahorita acaba de publicar su nuevo libro, que es que sirve como mucho para abogados propios, abogados indígenas, que se llama 1991, Año del Derecho Indígena. Entonces, pues estas son como algunas de los autores que conozco, pues que son de mi territorio como tal, que son indígenas. Bye. Pai. Yo desafortunadamente no alcancé a saludar a Taita Lorenzo, pasé a visitarlo cuando Gustavo se enfermó. Pasé a visitarlo y desafortunadamente no alcancé a saludarlo. Quería ver el libro, no lo he podido leer todavía. Mamá Bárbara es un referente, creo que para todos. Cusicanqui también es un referente para todos. Uno de mis grandes intereses son los estudios de género y Cusicanqui es un referente mundial, diría yo. Entonces es algo bien interesante. Si alguno de nuestros compañeros, los compañeros de Oaxaca, que conozcan, no, pues yo pregunté zapoteco, pero sé que hay muchos otros pueblos indígenas en Oaxaca, si conocen escritores o literatura sobre de esos pueblos, o si alguno aquí es escritor. Adelante, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues en ese sentido de compartir algunos escritores, como ya lo mencionaba Miguel hace rato, la novela de Pancho Culebro, pues una novela de las más conocidas en el zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. Y también está en de estos escritores que se dieron a conocer en esta época es también Javier Castellanos. Javier Castellanos es contemporáneo del profesor que escribió Pancho Culebro, de Mario Molina. Javier Castellanos y Mario Molina son de los primeros que empiezan a explorar la novela. Entonces, Javier Castellanos también obtuvo algunos premios premio Nezahualcóyotl de la literatura en lenguas mexicanas y tiene por ahí pues varias novelas que ya ha publicado. Entonces son de los escritores más conocidos, podríamos decir, en zapoteco de la Sierra Norte, específicamente de una variante que nosotros le llamamos Shon. En la Sierra Norte hay 3 variantes lingüísticas del zapoteco, independientemente de las que existen en todo el estado. Entonces ellos son los 2 escritores como más conocidos en la región. Y por aquí, pues como hiciste la pregunta, pues me acordé aquí de un libro que encontré alguna vez donde venden libros usados. Es un libro que se llama Las lenguas de América, recital de poesía, una compilación de Carlos Montemayor. Es un evento que no sé si lo sigan haciendo, pero lo hacían en la UNAM y donde reunían a escritores, a poetas de toda Vía Yala o de toda América, porque reunía desde Canadá y todo el sur. Entonces es una compilación de los escritores, de los poetas que participaban en este evento.
que en cada año que se realizó este evento, pues se publicó un libro. Entonces este libro reúne a varios escritores. A ver, déjeme ver, mencionar algunos que... Sí, pues en este que tengo yo, por ejemplo, viene Juan Gregorio, que es oaxaqueño también, es de la Mazateca. Ledo Ivo, no lo ubico. Juan de Dios Yapita, en ese entonces todavía estaba vivo Miguel León Portilla, Víctor Terán, Briseida Cuevas Cop, Cristóbal Quispe, Linda McCarriston, Natalio Hernández, Mario Molina, Humberto Acabal, Serafín Bermúdez, Juan Bañuelos, de algunos de los que vienen en este libro. Entonces está muy interesante este libro de Las lenguas de América, recital de poesías, compilado por Carlos Montemayor. Muchas gracias. Sí, pues ese sería mi aporte. Listo. Si les parece, de todas maneras llevamos como bastante tiempo. Si les parece, avanzamos con el siguiente libro. La profe Cecilia ha levantado la mano. Un segundo. Gracias, brevemente. Ahorita aprovechando que Oscar recordó a Carlos Montemayor, me parece que es muy importante porque él ha hecho efectivamente varias compilaciones. Hay una colección que también está agotadísima de escritores mayas contemporáneos, ¿no? Que también son unos libros chiquitos, muy bonitos, cada uno escritos de manera bilingüe, y hay toda una reflexión muy interesante relacionada con tradición oral, precisamente, ¿no? Porque él hace en uno de sus libros de Carlos Montemayor, hace un libro que se llama Arte y Trama, del cuento Arte y Trama, no me acuerdo cómo termina el título. En ese texto hace una reflexión sobre algunas de las características de la tradición oral, que eso me parece muy importante, porque por lo que decía Silvino hace rato, en el sentido de que se puede, a través de la escritura, se puede como generar como una especie de parálisis, ¿no? Cuando la tradición oral está viva, en movimiento, etcétera, ¿no? Y se actualiza en el tiempo. Entonces es muy importante también como recuperar esto. Solo quería como señalar eso, y bueno, ahí ya Miguel puso el dato, entonces muchas gracias por recordar, Oscar. Perdón, y antes, sí, gracias, Ceci. Perdón, y antes, al compañero Oscar Morales ya lo conocen ustedes, lo conocieron aquí en Oaxaca. Es el compañero que estuvo contribuyéndonos con el tema de las videocartas y que también tiene un trabajo muy importante acerca de la autodocumentación lingüística, justamente en San Juan Yajil. Adelante, Silvino. Entonces vamos a empezar con una hojita, tamaño que quieran. Muchas gracias a los compañeros que nos compartieron su experiencia. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es un fanzine. Algo que ustedes ya trabajaron, yo recuerdo, con el profe Miguel. El fanzine es una pieza editorial, una pieza de producción que viene desde el año 1930 y tiene la particularidad de ser muy barato de producir, como todo lo que estamos manejando hoy. Lo primero que vamos a hacer es lo mismo que hicimos la vez pasada, doblar la hoja por la mitad a lo largo. Yo estoy utilizando acá una hoja de diferente color por su cara. La doblamos por la mitad a lo largo. La volvemos a doblar por la mitad a lo... Ahora otra vez. Vamos a hacer realmente el mismo proceso que hicimos antes, pero sin cortar la hoja, sin partirla en dos. Ahora una pestaña, la doblamos por la mitad hacia el lado que están unidas las dos hojitas. Le damos la vuelta y doblamos por la mitad hacia el otro lado.
Y nos tiene que quedar de nuevo la popular M. Entonces me avisan si vamos hasta ahí. Me gusta esa idea del fanzil. Está buena. Listo, todos estamos ahí a la par. Ya estamos. Listo. Entonces vamos a abrir la hoja, extenderla completamente. Yo voy a marcar aquí con un marcador para que sea fácil de ver y obvio. Ustedes no necesitan hacerlo. De esta intersección, de este punto, a este punto. ¿Sí? ¿Se ve cuál punto a cuál punto? Esos 2 puntos, ok. O sea, no vamos a numerarlos. El 1, el 2 el del medio, el 3 el otro de la esquina. Entonces, el 1 y el 3. Sí. ¿Listo? Vamos a doblar la hoja a la mitad en esta forma, miren. A lo ancho. Que nos quede solo un puntico visible. Listo. Astrid se perdió, nos devolvemos un poquito. Listo. Entonces, de nuevo, doblamos la hoja a la mitad, a lo largo. Sí. La volvemos a doblar a la mitad. Como hicimos con el anterior, con el libro acordeón, con el friso. Una de las pestañas, que es levantable, la doblamos por la mitad. Le damos la vuelta. Y la otra pestaña también la doblamos por la mitad. Que nos quede con esta forma de M. ¿Hasta ahí vamos bien, Astrid? Ahí estamos. Listo. Extendemos la hoja por completo. Que quede plana sobre él. En la hoja tenemos 3 intersecciones en la mitad. La 1, la del centro es la 2 y la otra de la esquina es la 3. 3 intersecciones. Yo lo marco aquí con un puntico. Si quieren pueden hacerlo, no hay problema. Para que sea visible, para que lo podamos percibir fácilmente. Y ahora en lugar de doblar a la mitad a lo largo, vamos a doblar por la mitad a lo ancho. Nos va a quedar uno de los puntos visibles. ¿Hasta ahí vamos, Astrid? ¿Nos vamos hasta ahí? Listo. Sí. Ahí vamos. Fíjense que tenemos 2 partes, una donde la hoja está unida y otra parte donde está separada, ¿cierto? Por el lado que está unido, vamos a cortar esta línea aquí de la mitad, hasta el punto, sin pasarnos del punto. Lo podemos cortar con bisturí, con la mano, con tijera, con lo que queramos. Por favor, repite esa parte. Qué pena. Ajá. Tenemos 2 caritas. Un lado está unido el papel, ¿cierto? Al otro lado está separado. Por el lado que está unido, el lado que es el pliegue, vamos a cortar esta línea por la mitad hasta el punto. Y, perdón, ese corte es solamente en una hojita. No, en las 2. Pero Por eso hasta el punto. está plegado, para que coja ambas al tiempo. Entonces les muestro aquí. Vamos a cortar de aquí hasta acá. Okay. Hacemos el corte por un lado, queda por ambos lados. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí. Listo. Entonces vamos a cortar por el lado del pliegue, no por el lado que está separado, sino por el lado que está unido. Cortamos hasta el punto. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Extendemos la hoja de nuevo. Si se fijan, se forma como una montañita aquí en la mitad. A lo largo, vamos a cerrar aquí. A lo largo, cerramos.
Está extendido. A lo largo vamos a cerrar. Nos queda como una boca. Muy bien, así como lo tiene la profe Cecilia. No sé. No tengo ni idea de dónde se mira eso. ¿Vamos hasta ahí todos? Karen, ¿comentaste algo? Y ahora vamos a unir esto así, hacia el centro. Que quede como una cruz. Yo no sé dónde se revisa la lavadora. La lavadora. ¿Qué? Sí, ¿dónde se revisa? No sé. Porque no prende. ¿Listo? Fíjense, vamos a doblar así, 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 así. Y formamos un librito. Te voy a mostrar de nuevo. Cerramos. Esta pestañita viene para acá. Esta pestañita viene para acá. Esta viene para acá y formamos un librito. Cerramos. ¿Listo? Entonces cerramos que se une al centro, como formando una cruz. Y ahí cerramos sobre sí mismo. Dependiendo del material que estemos utilizando, que tanto más grueso sea, va a tener más imperfecciones. Porque entre más grueso el material, más ganancia tiene. Entonces va a generar un poquito más de imperfección. Pero ahí ya tenemos un segundo libro. Este libro en particular, el fanzine, el profe Cornelio me corregirá, tiene una larga historia dentro de los movimientos sociales. Es, digamos, uno de los formatos de libro más revolucionarios que hay. Es barato, es rápido de hacer, se puede hacer en fotocopiadora. Sí, profe. Sí, perdón, fíjense que yo hace unos días, les voy a pasar el enlace, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Miguel Tajobase. Miguel Tajobase tenía a finales de los 90, a mediados de los 90 tenía aquí en México un grupo de rock muy importante que se llamaba Revuelta Propia, que hacía música de protesta. Les voy a pasar la entrevista porque en esta entrevista apunta un dato muy importante acerca de cómo él vivió y se acercó al asunto del fanzine desde el movimiento punk. Nada más eso quiero comentar, Silvino. Les voy a compartir el enlace al video. Listo. Eso era lo que íbamos a hablar con Gustavo. El fanzine inició como una herramienta de comunicación muy, muy barata, pero se vinculó a movimientos sociales, a movimientos sindicalistas, a movimientos de luchas sociales como de lucha de género, al movimiento punk, al movimiento rock, al movimiento del metal. Después migró al cómic, cómics autogenerados muy baratos. Cuando yo estuve en Buenos Aires hace unos años, uno encontraba a veces fanzines pegados en el subte, en el metro. Y estaban ahí gratuitos porque quisiera. Y era una forma de disrupción también de la idea del mercado y la idea de publicación y de la idea de cómo circula el material. También se utilizó en pornografía, por ejemplo. El fanzine de una u otra forma es heredero de algo que se llaman las Tijuana Bibles, que eran libros pornográficos de muy bajo costo, que iban por debajo de la censura y del sistema. Actualmente, obviamente, ya el fanzine ha sido asimilado por el sistema, se utiliza como herramienta de publicidad y otras cosas, pero todavía tiene su naturaleza como una herramienta muy, muy barata. Generalmente se hace con fotocopiadora, ahora se hace con impresora, pero es una herramienta muy, muy cómoda de manejar y muy barata. Si ustedes las abren, tenemos al menos una portada, 2 páginas, 3, 4, 5, 6, una contraportada. Pero hay una cosa en la misma forma del fanzine que a mí me parece interesante. El fanzine tiene algo oculto, que es cuando se abre por completo. Tiene otra cara que no está visible fácilmente. Hay una parte de él que para poderla ver, toca abrirlo completamente, toca entrar dentro del formato. Eso metafóricamente es una discusión bien interesante. Si todos están hasta ahí, avanzamos con un texto paralelo que viene a esto. Al final les vamos a contar por qué viene toda la cháchara metida con la técnica. No se preocupen, hay un sentido para ello. No es solo para entretenerlos y cobrarles más. ¿Estamos todos ahí, en esa parte? ¿Alguien falta explicarle un pedacito de esto?
Si se dan cuenta, vamos en nivel de complejidad. Profe, está cerrado el micrófono. La parte donde está el doblez, ya que se tiene así como librito, es la parte de abajo, digamos, ¿o no? O puede ser. No tiene derecho. Uno puede dejar la parte que queda abierta hacia arriba o hacia abajo, no tiene derecho. Generalmente la parte de los pliegues queda hacia arriba, pero realmente no hay un derecho en esto. El libro tiene un formato que es bastante ya sé que la palabra está un poquito, aquí decimos perrateada, un poquito echada a perder, pero es medio libertario y anarquista el término, el formato. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a trabajar un segundo texto. Yo se los voy a leer. Venga, compañero, pero ¿solamente queda ahí o digamos hay que hacer algo otro corte o cómo sería luego como para abrirlo o como para marcación de las páginas, por ejemplo? Tú quieres escribir una carta a la novia, entonces ¿cómo sería el 1, el 2, el 3 para poder entender el desglose de la lectura o de la interpretación? Listo. Normalmente, la forma habitual de manejarlo es, esta es la portada. La primera que encontramos es la portada. Cuando abrimos, nos encontramos con la página número 1, la página número 2, seguimos abriendo la página número 3, la página número 4, seguimos la página número 5 y la página número 6. Entonces usted aquí escribe todo el poema que quiere, desborda su corazón y en la parte interna manda su foto en boxers para que la interesada descubra. ¿En cajas? Pues Samuel. Yo quería preguntarles, ¿es diferente la ley para nosotros los adultos? Es decir, ¿es en vías Ah, súper, súper. culpables hasta que se nos demuestre no? ¿Listo? Después nos cuentan si la ley es diferente para los adultos. ¿En boxers es en cajas, Silvino? No, boxers son ropa interior. Entonces usted primero escribe el poema para convencerla y después le manda la foto insinuante. Enchones, maestro Miguel. Ahí acaban de corregir. Ok, perfecto. Silvino, perdón, a mí me salieron 4 páginas. ¿O por qué a ti te salieron 6? Vamos de nuevo. A ver. ¿Listo? Portada. Sí. Portada. Abrimos 1 y 2. 1 y 2, ajá. 3 y 4. Sí. 5 y 6. Esa 5 y 6 es la que yo no tengo. Creo que ya sé qué pasó. Vamos. Yo creo que la profe no dobló esta página para afuera, sino que Es hizo por esto. la portada. Yo creo, profe, tú estás contando la portada. Tienes que la portada dejarla libre y luego cuando abres ya empiezas 1 y 2. Sí salen 6, profe. 3 y 4, 5 y 6. Creo que es esto, profe. Este doblez no te quedó hacia afuera, sino hacia adentro. Ajá, eso fue lo que me pasó, porque hay una página que me queda más gordita. Exacto. Entonces esto tiene que apuntar hacia afuera, para que quede como una cruz. Así. Así. Sí. Y luego. Ahí sí lo cierras y lo doblas. Le tiene que quedar así, mira. Ok. Ahí te da las 6 páginas. ¿La 7 es la contraportada? Sí, la 7 es la contraportada. Como un libro ruano. Un libro urbano también puede ser. Por ejemplo, la foto de Samuel con el pelo suelto y el tigre en el techo. ¿Hay que dibujar un tigre o cómo? No, aquí los compañeros. La foto de la tigresa del oriente, con la cobija de tigre. Listo. Ya me salieron las 6 páginas. Les vamos a contar. Esto viene de nuevo con 2 fases. Una fase va a ser esta parte que es visible inicialmente. Y yo les voy a leer un texto que a mí me gusta muchísimo, que es Giuseppe Caputo, es el director de la maestría de escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo. El Instituto Caro y Cuervo es el instituto lingüístico más importante de Colombia.
que creo que un compañero de ustedes, pero de un semestre más adelantado de la maestría, Sadi, de Toribio, él si no terminó ya, estaba tomando la maestría de escritura creativa del Caro y Cuervo. Y esto surge de una columna que hizo, o una videocolumna que hizo Daniel Samper Pisano, que es un escritor, un periodista muy famoso aquí en Colombia, que hay en España, respecto a una carta que envió el Instituto Caro y Cuervo. Entonces se los voy a leer. Les voy a leer solo un fragmento, no voy a leer todo. El domingo pasado, en Los Danieles, el escritor y académico de la lengua, Daniel Samper Pisano, incluyó la siguiente esquirla al final de su columna, Un turbio horizonte. Abro comillas. Aprecio como persona y como autor a Giuseppe Caputo. Seguramente es un buen maestro de escritura creativa, pero me sorprende que como profesor del Instituto Caro y Cuervo, envíe a sus alumnos mensajes en los que utiliza un ridículo, minoritario y forzado plural con X. Queridos, en vez de la O utiliza la X, postulantes. Sería bueno saber si este instituto, autoridad mundial en nuestra lengua, acepta semejante embriago de escritorio ajeno al pueblo hispanohablante, o si se trata de una broma de Giuseppe, a quien le sobra humor para ello e inteligencia para manejar sin gestos exhibicionistas la gramática castellana. Caputo le responde en una carta en 070, que es una revista de los Andes, la esquirla que le compartió Daniel Samper Ospina. Entonces Caputo dice, un segundito. Hace tiempo, perdón, aprecio como persona y como ustedes. Hace un tiempo, el lingüista argentino Santiago Kalinowski me permitió pensar intensa y rigurosamente el lenguaje incluyente como una decisión política que no se ajusta a parámetros de economía lingüística porque es un fenómeno político. En su conferencia y posterior libro, La lengua en disputa, Kalinowski agrega que el lenguaje incluyente es la configuración discursiva de una lucha política y que su uso busca crear en el auditorio la conciencia de la exclusión y de la injusticia. Entre las muchas ideas movilizantes de su aproximación, también destacaría las siguientes, que es un fenómeno retórico, político y discursivo, que las reacciones en su contra también son políticas, que nunca jamás hay un problema de ininteligibilidad. Daniel, por ejemplo, sin duda entendió el encabezado de mi carta, por más que en la videocolumna en Los Danieles sobreactuara la imposibilidad de la pronunciación. Que el debate sobre este lenguaje evidencia que la lengua es racista, clasista y excluyente, porque la experiencia humana es racista, clasista y excluyente. Que el masculino genérico se explica porque el hombre acaparó todos los espacios de visibilidad. Que la lengua es un correlato gramatical de un ordenamiento social patriarcal. Que, con las luchas por los derechos y por la igualdad, se tiene que dar un cambio lingüístico. Que la realidad se cambia siendo política, y la política se hace con la lengua. Y que el lenguaje incluyente no pretende ser gramática, sino que pretende ser un cambio social y cultural. Daniel, de pronto sabes que, hace un par de años, Agustín Laje se presentó en la Filbo, Feria del Libro de Bogotá. Al inicio de su presentación, este esbirro inmundo de la ultraderecha latinoamericana saludó al auditorio con estas palabras. Buenas tardes a todos, no a todes, a todos. Su público lo aplaudió. Me preocuparía mucho si llegado a este punto tuviera que explicarte por qué es tan violento este saludo y por qué esas palabras inferiorizan aún más a las personas históricamente inferiorizadas en el orden social del mundo. Una jerarquía en la que tú siempre has estado arriba, lejos de muchas vidas. Asimismo, y como seguramente sabes, el abyecto presidente de Argentina, Javier Milei, prohibió, en mayúsculas, prohibió el lenguaje incluyente y todo lo referente a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública de ese país. El portavoz del gobierno dijo exactamente, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y se evitará la innecesaria inclusión del femenino. ¿No te parece lo suficientemente alarmante que tu esquirla esté tan alineada con las acciones y declaraciones de sus personajes terribles, trágicos y violentos para el pueblo latinoamericano,
personajes que enturbian nuestro horizonte, para decirlo con el título de tu columna. ¿No te parece esto razón suficiente para pararte a pensar mejor, descentradamente, sin tantos conservadurismos peligrosos, esta lengua que has estudiado con tanta pasión por tantos años? El texto completo lo encuentran en el link que les compartimos y dejamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar un momento en la norma, en la regla, en lo correcto. Con la llegada del gobierno de Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, hubo un debate muy interesante en ámbitos periodísticos y culturales porque se utilizó el término mayoras. Cuando se hablaba de mayoras, aquí hubo un escándalo. Mayoras no se debe utilizar, se dice mayores, porque utiliza la A. Cuando el uso correcto del lenguaje español es con el masculino genérico, mayores. Pero en las comunidades indígenas se habla de mayoras y mayores. En las comunidades indígenas, en las comunidades del Pacífico, en comunidades campesinas, se da el título de mayoras. Y es una palabra que hasta la RAE acepta. Hay muchas cosas que dentro de la norma, dentro de la hegemonía, dentro de lo blanco, son consideradas inadecuadas, pero que nosotros utilizamos dentro de nuestro lenguaje cotidiano. En el Cauca se da mucho, por ejemplo, en la zona del Pacífico, que ciertas palabras, ciertas letras se las come la persona al hablar. Francia Márquez no dice helicóptero, dice helicóptero. Pero no solo ella. Yo he escuchado en Popayán, he escuchado en Toribío a personas que se comen ciertas letras. Y es su forma habitual de hablar. Es incorrecta, no se puede entender. Todos lo entendemos. La gente se comunica así, se ha comunicado así por décadas, siglos. ¿Por qué consideramos que esa forma de hablar no es correcta y es menos válida? ¿Por qué hacemos que una única forma de comunicarnos sea la válida e imponemos a todos? Hasta no hace mucho, unos 10 años, estaba mal visto decir todas y todos cuando saludábamos en un recinto. Tomó un trabajo que venía desde las Naciones Unidas para que se utilizara el femenino y se incluyera a las mujeres en los auditorios. Eso no lo acepta la RAE, por ejemplo. Eso es una violación de la regla. Entonces lo que queremos hacer es en la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, hablemos de cosas que son reglas que nos han impuesto. ¿En qué momento podemos usar el sombrero? ¿En qué momento podemos usar la ruana? ¿En qué momento podemos llegar con las manos sucias? Si estamos en una cena en Bogotá con el ministro del Interior, estamos comiendo con cubiertos, estamos comiendo con la cuchara, el tenedor, el cuchillo, la cucharita del postre. Si estamos en la minga, en el territorio, y no tenemos la cuchara, comemos con la cédula. ¿Qué pasa si invertimos las cosas? Si llegamos a la minga y vamos a comer con cubiertos, y si llegamos a la cena elegante en Bogotá y comemos con la cédula. Es lo mismo, es comer. ¿Qué define qué es lo correcto y qué no? Entonces la idea es hacer ejercicios de eso. ¿Qué es lo que es la regla? Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno notó mis uñas? Acaba de decirnos Fernando. No dejan entrar con sombrero en ciertos bancos. Por ejemplo. Entonces les pregunto, y quisiera sobre todo que los de Colombia respondan. ¿Alguno notó mis uñas desde que empezamos a trabajar? Claro, compa, desde un principio. No hay respuesta correcta, no hay respuesta ofensiva. Digan lo que quieran. ¿Qué pensaron cuando vieron mis uñas? Yo pensé que como Samuel dijo Gustavo, va a haber una compañera, pensé que era la compañera que estaba, con todo cariño, te lo digo. Genial, me encanta esa respuesta. ¿Qué otra respuesta vieron? Que pertenecías, no sé, a una cultura. Metacho, esa es una interesante, esa no me la esperaba, metacho, esa me gusta. Aquí hablábamos en ¿Qué es casa metacho? con mi compañera y decíamos ¿Qué significa metacho? que pronto era metalero, pun, de alguna comunidad LGTBI. Bueno, hablábamos así aquí en casa, con sus uñas, compa. Pero lo Es conversamos. arqueto. Hace 7 u 8 años yo no me pintaba las uñas, generalmente me pintaba solo una, en mi época rebelde de emo.
Me las pinté Yo pensé que era específicamente una para... ocasión especial. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo que más iban a ver de mí en este taller eran mis manos y no mi cara. Y quería cuestionarlo sin hablar. Quería que cuando vieran las manos con las uñas pintadas y escucharan mi voz, que es hegemónicamente masculina, se preguntaran, pero es que este es joto, es marica, es gay, es metalero, es satánico, ¿qué es? Y en este ejercicio, sin hablar, con solo unas uñas pintadas, estoy cuestionando la norma. Estoy cuestionando lo que damos por sentado. El compañero pensó que era la compañera que estaba trabajando. Damos por sentado que las uñas de los hombres en nuestra cultura no se pintan. Pero también esto dice otras cosas de mí. No soy alguien que trabaje la tierra. Probablemente no soy alguien que hace cerámica. Hay mucha información que está siendo transmitida de forma no verbal en este hecho tan pequeño. Y este hecho surge de un artículo que leí de una compañera Inui, indígena de Alaska, que con lo que está pasando en Estados Unidos y la persecución a personas indígenas, migrantes, personas trans, personas LGBTQ, le recomendó a su hijo, que ya no vive en el territorio, que si llega a ser perseguido, se siente acosado, tiene miedo, busque a un hombre con las uñas pintadas, o a un hombre negro, o a un hombre latino, porque esas personas conocen la opresión y le van a proteger. El hecho de pintarse las uñas en un contexto como el bogotano también me sirve como para darle un mensaje a jóvenes, a muchachas, cuando voy a recoger a mi sobrino al colegio y decirles que soy un espacio seguro. En un momento en que la sociedad está penalizando el ser diferente, en el que hace 2 semanas tuvimos el asesinato de Sara Milerrey en Bello de una forma atroz, no sé si los profes en México escucharon lo que pasó, la forma tan atroz de tortura y de violencia, no solo simbólica, sino física. Esto es un gesto político. Y aquí viene una explicación a algo que los compañeros han compartido en el grupo. El gesto político va mezclado con lo técnico, porque el taller es una excusa. El taller no es la finalidad. El encuadernado es una excusa. El encuadernado no es la finalidad. Las uñas son una excusa, no son la finalidad. ¿Listo? Quisiéramos escuchar sus opiniones al respecto. ¿Qué cosas tenemos impuestas? ¿Por qué los hombres tenemos ciertos gestos y otros no? ¿Por qué no ponemos la mano en la cintura de cierta forma? ¿Por qué no quebramos la mano en cierta forma? ¿Por qué nuestra voz funciona de una forma y no hacemos inflexiones agudas? ¿Por qué si una mujer se para de cierta forma, lo vemos como mal o inapropiado para su género? Durante mucho tiempo las mujeres no podían montar bicicleta, no podían montar a caballo. Dime, Jimmy. No, es que es interesante lo que tú planteas y la forma como lo planteas, ¿no? O sea, yo pienso que evidentemente dentro de esas libertades es preciso poder ahondar en esas consideraciones y en esa desaculturación, desaculturizar un poco todo ese lenguaje y las prácticas impuestas por un sistema efectivamente patriarcal o matriarcal o un sistema rígido que nos ha obligado de alguna u otra manera a pensar simplemente en monopolios, ¿no? En monopolios de la educación, en el monopolio económico, en el monopolio de la salud, en todo lo monopolizamos, hasta la cultura la monopolizamos. Y con lo que tú dices, sí es, o sea, ¿por qué no nos valoramos desde la esencia humana que cada uno tiene y que cada uno somos? Porque en últimas, venga de donde venga, construya lo que construya, haga lo que haga, al finalizar el día tú terminas siendo un ser humano que tiene múltiples necesidades y múltiples aportes que hacer. O sea, desde esa concepción yo creería que sería importante porque justamente esta mañana me levanté pensando en el Papa, Francisco y prendí la televisión y justamente estaban en el sepelio, ¿no? Y de alguna otra manera, pues yo considero que el Papa fue una persona que abrió mucho
esa perspectiva religiosa hacia el mundo, esos diálogos diferentes, esos diálogos prohibidos. Pero es triste ver el monopolio masculino dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, en el desfile hacia el Papa, los máximos exponentes de las iglesias en el mundo son hombres. Y verlos con sus trajes lujosos y con sus trajes imponentes, y verlos con sus, no sé cómo llamarlos, sus gorros, sus sombreros, sus atuendos, no sé, porque yo de religión no sé mucho, pero verlo con esas cosas como las coronas imponentes, pero hombres. Entonces uno dice, ¿hacia dónde? Bueno, pues todavía unos rezagos muy grandes frente a los dominios y frente a los monopolios de pensamiento. ¿Por qué no vamos flexibilizando el complemento y vamos flexibilizando que como humanos, vuelvo e insisto en las necesidades y en los aportes, y que finalmente valorar y respetar la vida es muy valioso? ¿Y por qué lo digo? Porque yo en ocasiones me pongo a pensar en los que se disputan la vida por el negocio. ¿Y por qué no hacen un negocio en conjunto? O sea, no sé por qué en Colombia y en México los narcos arman grupos y se matan para el uno controlarse al otro. ¿Y por qué no se regulan juntos? Hasta eso, hoy en día en Colombia los grupos armados tienen una disputa a sangre y fuego y se matan por controlar el territorio. ¿Y por qué no viven en el mismo territorio? O sea, hay cosas que ya nos empezamos a cuestionar más que étnicas, más que cualquier cultura religiosa, cualquier cultura filosófica, es pensarnos en esa humanidad, que si yo me puedo abrazar con el otro, lo que tú dices, o sea, si yo me puedo juntar con el diferente, con el diverso, siempre y cuando prevalezca el respeto por la vida, que en últimas es lo fundamental, lo demás es manejable. Entonces, pues gracias, compañero, por esos mensajes intrínsecos que hay en la conversa, en la clase. Y creo que esa forma de poder hablar de manera transparente y de manera directa es lo que realmente construye unas nuevas formas de entendernos. Entonces, muchas gracias, compañero, porque en ocasiones cuando disimulamos lo que queremos decir, no hay forma de podernos entender de manera directa. Entonces, yo creo que hoy ha sido una conversa muy interesante y me quedo muy satisfecho de la actividad, estimados profesor Miguel, profesora Cecilia y compañero Silvino y compañero Gustavo, por esta motivación, y ojalá invito de una vez a los otros compañeros que tienen múltiples enseñanzas, profe, que sigamos aprovechando este espacio o otros espacios para que los compañeros nos puedan seguir compartiendo lo del sombrero, compartiendo lo del chumbe, compartiendo lo de la agricultura, compartiendo lo de las formas bonitas que hacemos para que la vida florezca en los territorios. Gracias. Ya se fue una compañera, se despidió. Hay una cosa que nos han dicho constantemente en las sociedades liberales occidentales, y es que todos los seres humanos somos iguales. Pero eso es una mentira, porque no a todos se nos otorga la humanidad. La humanidad se le otorga solo a unos cuantos. Gustavo me acaba de recordar que no nos alcanzó el tiempo. Se nos acabó. Entonces quedamos con dos cosas pendientes. Les vamos a enviar un PDF que incluye una explicación de qué hicimos ahorita. Y la explicación es que todo esto es un acto performativo. Un taller, el enseñar, es un acto performativo. Cuando llegamos, sí, traemos el sombrero, las uñas, la ruana, la forma en que hablamos, la forma en que nos presentamos, la forma en que escribimos. Eso es un acto performativo. Es una forma de actuar para transmitir conocimiento. Es bueno ser conscientes de ello porque a veces creemos que es muy natural, pero nada de lo que hacemos es natural. Todo tiene un contexto. Y nosotros cambiamos nuestra conducta de acuerdo al contexto en que estamos. Si estuviéramos solo entre amigos, seríamos chistes de otro tipo, y haríamos otro tipo de cosas. Como es un espacio académico, estamos haciendo una cosa diferente. Es parte de lo que queríamos hacer. Analizar el taller desde el punto de vista del performance, de la actuación, de algo que tiene un guión, así no sea literalmente escrito, pero que tiene un hilo conductor. Y es algo en lo que Gustavo y yo hemos estado trabajando últimamente y teorizando un poco alrededor de ese tema. Chao. Sí, compañeros, es importante como la puesta en escena frente al conocimiento, y yo creo que esa era la intención, cómo podíamos vincular diferentes
posiciones para generar lenguaje simbólico. Yo creo que el lenguaje trae múltiples connotaciones políticas, intencionales, y parte de esto, una cosa, yo veía que muchos compañeros estaban preocupados por el desarrollo técnico, finalmente vamos a hacer el libro, ¿no? Va a estar, pero el libro es el encuadernado y la técnica es un pretexto para generar una dinámica de conocimiento, de entendimiento, de creación conjunta, y es como finalmente lo hemos ido abordando y trabajando dentro de las comunidades del Cauca. No es el hecho solamente de que me quede bien o que aprendí a hacer el encuadernado y el librito, sino qué hay detrás de eso, qué pasa después de que el niño lleva el librito a la casa y ya, por ejemplo, se involucra el papá, se involucra el abuelo, ya hacen el libro y llegan al otro día al taller con que desarrollaron una historia narrativa que la construyeron dentro de la tulpa, dentro del fogón. Entonces, ese es el pretexto, compañeros. Yo creo que esto nos da un abrebocas de muchas más posibilidades, y qué bueno, me parece muy valioso que estas herramientas las podamos vincular en el desarrollo de cada una de las estrategias de investigación y de postulamiento de trabajo que quieren hacer ustedes dentro de sus comunidades. Es básicamente como esa es la intencionalidad, y bueno, poder hacer este compartir de conocimientos e ideas. Y lo último es replicar lo que dijo el compañero ahorita. Esto es una invitación para que hagan ejercicios similares cada uno de los compañeros. Los saberes que hay dentro de sus casas, sus familias, sus comunidades, nos nutren a todos. Absolutamente a todos. Podríamos hacer un video sobre cómo hacer un chocolate, con la chocolatera que yo quiero. O sobre cómo hacemos la trenza del sombrero. ¿Qué diferencia hay entre hacerla con pindo o hacerlo con otro material? ¿Cómo es el proceso de recoger el pindo y utilizarlo y procesarlo para que se pueda tejer el sombrero? ¿Por qué el sombrero calderuno es plano a diferencia de otros sombreros nazas? Cosas por el estilo. La idea es que esto sea una abreboca y una invitación para que ustedes hagan ejercicios similares. Ojalá podamos compartirlo, ojalá nos encontremos en el territorio. Cuando vayamos a Toribío, ojalá podamos compartir. Pero entre tanto, existe esta posibilidad. De todas maneras, compañeros, yo creo que el tiempo es corto, pero queremos precisarle algunos videos ya de trabajo en campo, ya de trabajo realizado, apropiado por mayores, por autoridades. Y bueno, Silvino, podamos compartir este espacio porque ya hace el trabajo directo con la comunidad. Nos vamos a cortar, son 5 minuticos nada más. No sé si lo pueden ampliar ustedes cada uno en su pantalla. Sí. Esto es en LAME. ¿Me dicen si se ve? Se ve muy bien. Uy, ¿conejos? ¿Cómo se dice conejos en los ayubos? Campi. Campi. ¿Muy mal pronunciado? Camps. ¿Casi? Bye, bye. Segundo que tengo mi cámara abierta ya. El otro que les queremos compartir es de Toribío, que es donde hemos desarrollado tal vez lo más avanzado que hemos podido hacer.
Son 3 minuticos, no se aburran ya los dejamos ir. Ah, no me voy a compartir la pantalla. Jejeje. Bueno, pues compartirles, compañeros, amigos, estamos trabajando materiales didácticos, pedagógicos, y en ello pues estamos trabajando el encuadernado, un encuadernado muy artesanal, donde pues podemos tener como herramientas, hilos, agujas, donde pues hoy vamos a aprovechar para hacer este material con este cosido que hemos logrado aprender. Y lo último que les vamos a compartir también es de Toribio, pero ya es como un poquito de la experiencia directamente con los mayores. Listo. Esto es de un ejercicio que no alcanzamos a compartir hoy, que es el taller de libros animados, que es una cosa que nos tiene muy contentos, ese ejercicio, el poder crear libros pero en movimiento. Y bueno, por nada agradecerles, Pai. Gracias por la paciencia, por el tiempo. 4 horas no es fácil mantener a la gente entretenida. Nos faltó, pero casi siempre pasa eso. Casi siempre el tiempo se queda corto. Y a los profesores, pues mil gracias por la invitación. Ana, Juliet, ¿quiere comentar algo? Adelante, Juliet. Bueno, buenos días, buenas tardes ya para todos, a los compañeros, Gustavo y al compañero Silvio, a los profes y a mis demás compañeros. Quisiera ahí compartir un poco. El ejercicio ahorita lo estaba haciendo casualmente aquí en mi casa con mi hijo, y pues surge la emoción de él, ¿no? De que le haga también un libro y poder empezar a hacerlo. Ahorita pues lo tengo por allá, se fue a bañar, y andaba yo aquí ocupada y no había podido irlo a organizar. Pero aquí ya inicia él también, ¿no? Miren, su librito. Y ya inicia también con su dibujo. Por ahí le mandé unas fotos al profe ahorita que estaba aquí dibujando. Aquí ya está. Ya inicia. Y bueno, digamos que yo trabajo en una institución educativa y yo inicié, digamos, un trabajo con los profes ya, en el tema del juego de las formas. Y, digamos, en ese recorrido salí prácticamente con 2 grados. Hicieron ya, digamos, el tema de las historias, de todo lo que encontramos. Ahorita no tengo los libros ya, unitos ya los terminaron. Y otros están esperando, porque yo les dije que iba a recibir una clase y se aplazó. Y están esperando pues que la profe reciba su clase para que les enseñe entonces cómo va a ser las portadas, ¿no? Ellos saben que todo este conocimiento pues obviamente lo estoy adquiriendo a través de esta maestría, en especial en este eje que a ellos les parece súper interesante. Varios ejercicios de los que hacemos aquí yo los pongo en práctica en el colegio, y he enviado, digamos, evidencia a los profes, en especial el profe Miguel, pues para que miren, ¿no? Como también a partir de esta maestría, pues también he podido generar esos cambios también y hacer esas clases más prácticas, ¿sí? Más, digamos, que ellos tengan y atraer esa atención que el profe Silvio decía. Entonces, Silvino, perdón, comentaba. Entonces, agradecer también el espacio y digamos que se aprende mucho, y aquí quedé con un poco de cosas todavía en espera de para qué era la aguja capotera y el hilo, que aquí lo tengo, pero bueno, aquí esperamos continuar. Eso es, muchas gracias. Gracias, Juliet.
Pues muchísimas gracias a todas, a todos, muchísimas gracias Gustavo, Silvino, muchas gracias. De verdad que creo que quedan muchas cosas, en realidad necesitamos parte 2. Adelante, María Fernanda. Hola compañeros, ya buenas tardes. Yo también pues quería como agradecer a los dos pues talleristas o bueno, los que nos guiaron en este proceso de realizar pues estos materiales. Yo pues soy dinamizadora de la espiral de pensamiento matemático y pues me llamó mucho la atención cómo se materializó diferentes teorías matemáticas que hay, entonces me gustó mucho y también pues me gustaría ampliar más eso del librito de la sucesión de Fibonacci y más cosas que también le podemos implementar lo de las matemáticas para los chicos, o sea, definitivamente ellos van a quedar bien, les va a llamar mucho la atención y motivación. Entonces eso es lo que, pues estoy en ese proceso, ¿no? Como de hacer las matemáticas un poquito más prácticas desde la realidad de los territorios. Agradecerles. Bye, bye. Muchas gracias. María Fernanda. Muchas gracias, compañeros. De todas maneras, quedamos con el taller a la mitad. Nos faltó el encuadernado y el cosido, como lo decía la compañera Juliet. Podríamos mirar a ver cómo generamos otros canales de encuentro. Y bueno, sería también interesante escuchar al compañero Samuel frente a las Y a la reflexiones. compañera María Fernanda también levantó la mano. Sí, Ok, adelante. Adelante, Samuel. Bueno, amigo Gustavo, amigos Silvino, pues muchísimas gracias por el ejercicio. Yo quedo con 2 cositas precisas. Creo que el llamado a todos los dinamizadores, docentes, profesores, como nos llamemos, es empezar a romper esa dinámica monótona del dictar clases, ¿no? Y es empezar a poner esas ideas sin necesidad de usar las palabras, y es empezar a poner esos elementos creativos, decían alguna vez aquí, o esos elementos que hablan por sí solos. Yo creo que el tema de las uñas, el tema de pensarse un poco más allá, la dinámica educativa es lo que también nos hace la invitación a los procesos de investigación que estamos haciendo comunitarios, ¿no? Creo que esa invitación conmueve, y si nosotros alguna vez, bueno, un poco mi relato de vida, alguna vez, hace muchísimos años no había trabajado como docente, porque yo fui docente, después me pusieron en muchas coordinaciones, y hace poco volví a la docencia, hace como 2 años, luego me sacaron y me pusieron otra vez en otra coordinación, pero sí jugué con elementos que se ponían en los espacios para que el muchacho, al final preguntaban, algunos niños son muy curiosos, ¿no? Otros no, pero siempre habían elementos, por ejemplo, como ponerme una máscara y entrar a compartir con ellos, o quitarme los zapatos y entrar al espacio con ellos sin zapatos, o ponerles una cajita por ahí con un signo de pregunta. Siempre puse elementos en los espacios para que ellos preguntaran, porque a veces los niños no motivamos la pregunta, ¿no? La duda, la creatividad, siempre estamos en esa monotonía, y me parece interesante que hoy vuelvas a poner esos elementos que transgreden la educación, pero que también invitan a pensar, que es lo más difícil de la educación, el tema de el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo o el pensamiento para la vida. Ese era como mi aporte. Muchísimas gracias. Bye, bye. Muchas gracias, Samuel. No me acuerdo si había alguien más que... Andrea, creo. Andrea, adelante. Andrea o Fernanda, no sé María Fernanda ya había comentado. Ok. Sí. Ok. Entonces, en el PDF que les enviamos hay un extra, es un PDF que es una variación del original, donde hay un extra hablando del por qué hacemos parte de lo que hacemos, del hilo conductor de esto.
Y hay unos links extra también, porque nos quedó faltando la parte más sustanciosa, que era la de la iconoclasia. Lástima. Si se antojan, después hacemos una segunda parte. Ya depende de ustedes y pues de cómo se preste la dinámica de la maestría. Entonces, de nuevo de mi parte, mil gracias. Gracias por abrirme la puerta de su casa. Eso siempre es un honor. Y ya, los dejo con Gustavo. Bueno, compañeros, de todas maneras, agradecer el tiempo. 4 horas no es fácil para ninguno. Yo creo que tratamos de hacer una aproximación general y sencilla, pero bueno, es valiosa. Yo creo que hay muchos canales y hay gente que ya la está dinamizando dentro del contexto del Cauca y nosotros estamos prestos a poder apoyar, poder acompañar y generar estos caminos de nuevas alternativas en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Muchas gracias, compañeros, y estamos al pendiente también de poder seguir nutriendo todos estos procesos. Un segundo, le hago una aclaración al compañero Samuel con respecto a lo de la presencialidad. La presencialidad es muy útil para los que estamos ahí, pero es muy difícil, por ejemplo, transmitir esto de forma presencial con la gente de México. Es muy complejo porque tú deberías estar con la cámara persiguiendo a la persona que está dictando el taller por todos lados, se está moviendo. Por lo que estamos haciendo una cosa que es transnacional, la virtualidad lo hace un poco más simple. Pero la presencialidad nos dificultaría el hecho, por ejemplo, de poder estar mostrando lo que estamos haciendo, porque al mismo tiempo que estamos caminando, estamos haciendo, estamos hablando, es muy difícil tener la cámara para que nos siga. Esa es una dificultad que se presenta. Es un reto. Podríamos encontrar una forma de hacerlo, pero es un reto. Y lo último, respecto al montaje, que también la profe nos había preguntado de cómo conectar el celular para que sirva de cámara y eso, también hay una información pequeñita en el PDF, por si les interesa y les sirve para cuando vayan a hacer alguna tarea. De nuevo, mil gracias. Bye, bye. Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando este espacio, pues muchísimas gracias a Gustavo, muchísimas gracias a Silvino. Creo que todos nos quedamos con ganas de una segunda parte que estaría buenísimo si ellos están en disposición y todos de poderlo organizar. Porque creo que vale mucho la pena. Igual haría yo la invitación a que también los materiales que salgan de acá, los diferentes ejercicios, las prácticas, las experiencias que se vayan acumulando, pues también algunos ejemplos las vayan mostrando para que cuando hacia el final, digamos, podamos también, si logramos reunirnos de manera presencial, que yo espero que sí, podamos compartir entre nosotros, ¿no? Cómo nos fue, que eso también creo que es muy valioso en la experiencia. Y entonces, bueno, en ese sentido, a mí francamente sí me gustaría hacer una segunda parte y también quisiera yo aprovechar como este cierre para comentar, porque creo que hay muchísimas preguntas, cosas que quedaron abiertas en este ejercicio en muchos sentidos, ¿no? Relacionados con el lenguaje, con la formación, con la parte crítica, con la parte de la lengua originaria, de los usos, ¿no? De los para qué, de cómo compartir, de la inclusión, o sea, creo que surgieron muchos, pero muchísimos temas, muchísimas preguntas que vale la pena que las sigamos trabajando, ¿no? Y creo también que fue como muy, muy acertado. Francamente estoy muy contenta con lo que pasó el día de hoy y que me parece que es muy acertado justo seguir compartiendo experiencias, ¿no? Que creo que hay muchas entre todas las y los compañeros que estamos acá presentes, ¿no? Y justo lo que nos toca, me parece, es algo que me parece que es común, es abrir estos espacios creativos, como comentaba Samuel, poner en práctica cosas, jugar, moverse, y a partir de ahí inventar y reinventar nuestras propias prácticas en general y las prácticas compartidas con la comunidad. Entonces, pues, muchísimas gracias y ya nos seguiremos organizando. Adelante, Miguel.
Sí, pues yo también muy contento y muy agradecido con Gustavo, con Silvino por lo que nos acaban de compartir, porque no fue un taller así de que solamente la parte técnica dobla aquí y ahora hazle así, sino que también nos iban acompañando con su experiencia, con todo lo que nos iban compartiendo. Y creo que esa parte también vale mucho la pena recuperarla a través de esta grabación que va a estar disponible y también recuperarla, pues sobre todo ustedes que pueden tener allá el diálogo presencial con ellos, ¿no? Aquí ya escribía Giovanni Piso ver la forma de cómo poder organizar algo presencial. Creo que sí valdría mucho la pena. Quiero comentar que ahora a partir de esto que nos han compartido y que vamos aprendiendo, pues sí, efectivamente, esto es un medio, este es un pretexto para seguir nosotros, independientemente de lo que nos comparten en el documento a través de los enlaces, también como a ir apostándole a un proceso de autoformación, de ir buscando otras técnicas, otros modos de cómo trabajar con toda esta producción de materiales, ¿no? Y bueno, ahora que ya conocemos esta técnica, entonces lo que sí queremos pedirles, que ya Juliet se nos adelantó y qué bueno, es que lo que han trabajado del juego de las formas y con quienes lo hayan trabajado, que lo pongan justamente aquí en estos materiales, en estos portadores. Y que si trabajan con niñas, con niños, con personas adultas, personas ancianas, pues también les inviten, porque no es solamente el proceso de formación de uno, sino también qué es lo que podemos a partir de esto compartir con los demás, con las demás. Y en ese sentido también está abierta la invitación. Aquí sabemos nosotras que ustedes son personas con muchos dones. Entonces alguien a lo mejor dice, pues yo quiero una próxima edición, a lo mejor no la siguiente sesión, pues compartir algo que tenga que ver con bordado, algo que tenga que ver con tejido, algo que tenga que ver con relatos de tradición oral, algo que tenga que ver con música, no sé, entonces está como esta posibilidad, porque justamente cuando hablamos de experiencias en educación comunal, comunitaria, otra desde abajo, como quieran llamarle, pues es también este proceso de intercambio, ¿no? Y de interaprendizaje entre unas y otros. Bueno, pues eso, y pues nuevamente muchas gracias Gustavo, Silvino, y qué bueno que se abrió este espacio para que ustedes pudieran compartirnos toda su experiencia, todo su conocimiento. Silvino no está en el grupo de la maestría, pero déjame comentarte de que aquí acaban de subir unas fotografías muy bonitas de los trabajos que fueron haciendo en estas 4 horas. Ahí a lo mejor Gustavo en otro momento te muestra estas fotografías para que también las puedas ver, pero todos los comentarios que se hacen pues son comentarios muy buenos, ¿no? Entonces me parece que eso es como un buen termómetro del gusto que tuvimos por estas actividades. Pues eso, muchas gracias. Bye, bye. Gracias. Buena tarde. Para todos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, que les vaya muy bien y muchas gracias a las compañeras y compañeros de Oaxaca que pudieron conectarse. Ha sido un gusto y seguiremos platicando.